Hoy, con la Asociación de Profesionales de la Bromatología de Cuyo, hablaremos sobre aditivos alimentarios. Estas sustancias que se añaden a los alimentos para mantener o mejorar su inocuidad, su frescura, su sabor, su textura o su aspecto. Algunos de ellos se llevan empleando desde hace siglos para conservar alimentos, como ocurre con la sal en carnes como el tocino y los pescados secos, el azúcar en las mermeladas, el dióxido de azufre en el vino. En el transcurso del tiempo se han obtenido una gran variedad de nuevos aditivos para satisfacer las necesidades de la producción alimentaria, ya que las condiciones de preparación de los alimentos a gran escala son muy distintas de las existentes en los hogares. Los aditivos son necesarios para preservar la inocuidad de los alimentos elaborados y para mantenerlos en buenas condiciones durante su transporte desde las fábricas o cocinas industriales hasta los consumidores, pasando por los almacenes y los comercios. La utilización de aditivos alimentarios solamente está justificada si responde a una necesidad tecnológica, no induce a error al consumidor y se emplea con una función tecnológica bien definida, como la de conservar la calidad nutricional de los alimentos o mejorar su estabilidad. Los aditivos alimentarios se clasifican de acuerdo a su origen o a la función que cumplen en el alimento. La clasificación de acuerdo al origen la determina en naturales y sintéticos. Los aditivos naturales de los alimentos son aquellos que se obtienen de productos presentes en la naturaleza mediante operaciones de carácter físico que no impliquen la incorporación de otras sustancias no naturales. Este es el caso de la pectina de origen vegetal y el agar obtenido de algas, para los que no hay que recurrir a procesos de laboratorio. Los aditivos sintéticos son los aditivos no naturales, aquellos obtenidos mediante el empleo de productos de síntesis no presentes en la naturaleza y o mediante operaciones que suponen agregar o incorporar sustancias no naturales. La mayoría de los aditivos conservadores son artificiales, como puede ser el caso del ácido benzoico o el ácido sórbico. La clasificación de los aditivos según la función que cumplen: encontramos conservantes, probablemente el grupo de aditivos alimentarios más conocidos y cuya función tiene mayor sentido. Los conservantes son aquellos productos que se emplean con el propósito de evitar el deterioro de los alimentos a causa de la actividad de microorganismos. Los aromatizantes son aquellos aditivos alimentarios que se añaden con el fin de mejorar el aroma o el sabor de los alimentos. Generalmente forman parte de este grupo productos de origen vegetal. Los colorantes son un grupo de aditivos alimentarios que pueden ser naturales o sintéticos, cuya principal función es mejorar el aspecto visual de los alimentos. Así, su uso está dirigido a dar más color al producto. Un ejemplo lo tenemos en colorantes naturales como el azafrán y la clorofila, y colorantes sintéticos como la eritrocina o la tartrazina. Los antioxidantes son sustancias que impiden o retrasan la oxidación y el enranciamiento de algunos alimentos provocados por la acción del aire o la luz. Estabilizantes
Dentro de este grupo encontramos espesantes, gelificantes que aumentan la viscosidad de los alimentos para garantizar su textura ideal de consumo, emulsionantes que permiten que ingredientes que no son solubles entre sí se mantengan estables sin separarse, lo que se suele denominar emulsión, acidulantes. Estos productos tienen como principal objetivo el de regular el nivel de acidez de los alimentos o bien cambiar el sabor del producto. Es típico de refrescos en los cuales se utilizan sulfatos como el sódico o el cálcico. Potenciadores de sabor. Llamamos potenciadores del sabor a aquel conjunto de sustancias que permiten incrementar la percepción del sabor del alimento en el que se añaden, en principio sin que el potenciador tenga un sabor propio. El más conocido es el ácido L-glutámico, el cual en concentraciones elevadas es el responsable del sabor umami. Edulcorante. Junto a conservantes y colorantes, los edulcorantes son los aditivos alimentarios más conocidos y tal vez los que más son utilizados por el consumidor final en el día a día, independientemente de si el alimento escogido lo lleva o no. Los edulcorantes son un conjunto de sustancias que se añaden a los alimentos con el fin de proporcionar un sabor más dulce. Generalmente se trata de productos que se han creado para sustituir el uso de azúcares, algo fundamental para personas con determinadas enfermedades. La sacarina y el aspartamo son los más conocidos, juntos con la stevia, esta parte de un producto natural. Almidones modificados. Este tipo de aditivos se caracteriza por basarse en las propiedades del almidón para elaborar aditivos con propiedades aglutinantes, es decir, que se emplea para lograr aunar y mantener unido dos o más tipos de alimentos que por sí mismos no conseguirían mezclarse. Preparaciones de enzimas. Las preparaciones de este tipo de aditivos son las que pueden no estar presentes en el producto alimenticio final. Las enzimas son proteínas naturales que catalizan reacciones bioquímicas descomponiendo moléculas de gran tamaño en los elementos que las componen. Se extraen de productos de origen animal o vegetal o de microorganismos como las bacterias y se utilizan como alternativas para las técnicas químicas, principalmente en pastelería para mejorar la masa, en la fabricación de zumos, jugos de fruta para aumentar el rendimiento, en la producción de vinos y cervezas para mejorar la fermentación, en la fabricación de quesos para mejorar la formación de la cuajada. La evaluación de los riesgos para la salud de los aditivos alimentarios está a cargo del Comité Mixto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Organización Mundial de la Salud. Es un grupo internacional e independiente de expertos científicos. Este comité comprueba la inocuidad de los aditivos alimentarios naturales y sintéticos y da el visto bueno para la utilización de aquellos que no presentan riesgos sanitarios apreciables para los consumidores. Sobre la base de la evaluación del comité, en una evaluación nacional, las autoridades sanitarias de los países autorizan el empleo de aditivos a dosis específicas y para alimentos concretos. En Argentina, el organismo encargado de la evaluación de seguridad, la autorización, el control y el etiquetado de los aditivos alimentarios
es el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, y el Instituto Nacional de Alimentos, INAL, en coordinación con las autoridades nacionales y del Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria, SENASA, y a nivel provincial y municipal existen también entidades encargadas de ejecutar la reglamentación establecida a nivel nacional y están también a cargo de las inspecciones para corroborar que las plantas elaboradoras de aditivos y las de alimentos cumplan con las normas vigentes. ¿Cómo sabemos qué aditivos contienen los alimentos que consumimos? Las normas reglamentarias exigen a los fabricantes de alimentos que indiquen en las etiquetas los aditivos contenidos en sus productos. ¿Son necesarios los aditivos en los alimentos? Los aditivos alimentarios cumplen una función importante en la preparación de los alimentos procesados, ya que se usan para preservar su frescura, seguridad, sabor, aspecto y textura. Estas sustancias se agregan con fines específicos, ya sea para garantizar la seguridad del alimento o mantener la calidad durante el almacenamiento. Por ejemplo, los antioxidantes impiden que las grasas y los aceites se vuelvan rancios, mientras que los conservantes evitan o reducen el desarrollo de microorganismos. Los espesantes permiten que las preparaciones a base de frutas adquieran consistencia gelatinosa para que puedan untar en las tostadas. Los colorantes, por su parte, se utilizan para que los alimentos sean más atractivos. Si bien estas sustancias no aumentan la seguridad ni mejoran la textura, permiten ofrecerle a los consumidores una selección de productos que les resulte más atractiva y agregue placer a la dieta gracias a su color. Los aditivos pueden también añadir propiedades organolépticas específicas a los alimentos, como sabor y textura, para responder a hábitos culturales y a las expectativas de los consumidores. Muy bien, aditivos alimentarios, el tema que hoy comparte con nosotros en Dial Radio TV la Asociación de Profesionales de la Bromatología, y nosotros lo compartimos con ustedes precisamente en este segmento de alimentos inocuos. En relación a una consulta que una oyente nos había hecho mediante un mensaje al 264-33-57-25, el miércoles pasado, para ser más precisa, 14 de abril, la oyente nos consultaba sobre la inspección de bromatología. En algunos negocios sí, en otros no. Bueno, en los próximos programas la Asociación Profesionales de la Bromatología va a intentar tener en alguno de los segmentos la palabra de alguien autorizado para que explique esta situación. Pero si bien, mientras esperamos por esto, desde la Asociación Profesionales de la Bromatología nos indicaron que le explicáramos a las personas que tienen esta duda sobre los controles que se realizan en los comercios, ¿verdad?, que observen o que hayan observado algo legal o correcto o ilegal, ¿sí? Obviamente hay que acercarse a la municipalidad de San Rafael. Se pueden dirigir a la oficina de bromatología del municipio local en forma presencial o por teléfono. El número es 44-221-21, o bien
directo a oficina de bromatología, que es 4449-337, ¿sí? Así que les dejamos estos datos para esa persona que se comunicó con nosotros la semana pasada haciendo esta consulta, ¿verdad? Y bueno, si observan algo que no es lo correcto, bueno, aquí tienen estas vías de contacto para que puedan dar a conocer precisamente lo que no están observando con buenos ojos. Es la hora 18.